Hola amigos, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Cuando se anunció con bombos y platillos, este canal fue el único que llamó a este tema por su nombre. El Ministerio de la Igualdad es el Ministerio de la Corrupción. La entrega de 500.000 millones de pesos a Francia Márquez para aceitar la maquinaria electoral del Pacto Histórico para el 2026 ha levantado serias preocupaciones. Por ejemplo, el prestigioso diario La República destaca que este Ministerio de la Igualdad tiene un presupuesto mayor que, por ejemplo, el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. $500 millón de pesos colombianos en la chequera de Francia Márquez. ¿Y para qué se invertirá este dinero? Aparte de aceitar la maquinaria electoral, una parte de este financiamiento se destinará a lo que las políticas de género hacen. Por ejemplo, poner a personas transgénero vestidas de diablo a leer cuentos a niños menores de 6 años o gastar una millonada para enseñar un español mal hablado al que se ha denominado erróneamente lenguaje inclusivo. Mientras esto ocurre en Colombia, donde las noticias del mundo llegan con décadas de retraso y no nos hemos dado cuenta del enorme daño que han ocasionado estos ministerios en países como Argentina y España. Mientras esto apenas empieza a suceder aquí, ellos ya están experimentando un despertar, están tomando el camino de vuelta. La gran noticia de esta semana es que en Argentina el presidente Milei ha prohibido el uso de este español mal hablado en toda la administración nacional. El gobierno iniciará acciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional, como veremos en la siguiente declaración del portavoz de la presidencia de Argentina, el señor Manuel Adorni. Y no es ninguna sorpresa ver la ira de una periodista feminista. Es la cereza del pastel en este video. Si consideras que esta información es relevante, te invito a compartirla masivamente. No dudes en comentar, ya que ayuda enormemente a este video, y asegúrate de activar las notificaciones y suscribirte. Nos vemos en la próxima. En segundo lugar, por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Quería consultarle si este conflicto con gobernadores podría empantanar el tratamiento del DNU en el Senado y pedirle si puede argumentar, por favor, la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo. Digo, una cosa es prohibir su obligatoriedad y otra, prohibir un lenguaje que se supone que contempla a todos los sectores. Gracias. El lenguaje que contempla a todos los sectores es el que utilizamos, es la lengua castellana, es el español, así que no veo por qué haya que es otro debate. Tener estructuras. Bueno, hay sectores que no se sienten contemplados. Bueno, es un debate que en el cual nosotros no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política. Así que eso para nosotros no tiene discusión. De hecho, ayer o antes de ayer, esta resolución ya la había tomado el Ministerio de Defensa, así que es simplemente extender esta decisión al resto de las dependencias.